¿Todos saben de lana, Pablo? ¿Todos saben qué hacer con su dinero? ¿Cómo verías eso? Invierte de forma prudente, ¿no? Escoge buenas inversiones y sé paciente. Que el tiempo juegue a tu favor. Exactamente. ¿Ya listo? Venga. Mi querido Pablo, el escenario es tuyo, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Takis? Muchas gracias por estar con Al nosotros contrario, en Escala de Grises. gracias por la invitación. No, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo y a ver qué va a salir. Creo que podemos, en el mejor sentido de la palabra, utilizarte, cabrón. Así es que muchas gracias. Me encanta. Pablo Buenísimo. Ballesteros, el día de hoy, con nosotros en Escala de Grises. Pablo comenzó su carrera como analista en Grupo Bursátil Mexicano, después como estratega de inversiones de la banca privada en Citibanamex durante muchos años y hoy por hoy asesora a muchísima gente cómo manejar su dinero y claramente tratar de hacer del tiempo su aliado en el mundo de las inversiones. Mi querido Pablo, bienvenido a Escala de Grises. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi Takis. El día de hoy, mi querido Pablo, me gustaría platicar contigo acerca de conceptos prácticos que nosotros en Escala de Grises hemos cubierto muchos conceptos teóricos, pero dada tu experiencia, creo que nos vas a ayudar a aterrizarlos y ver el día a día lo que dicen tus clientes, qué es lo que hacen, cómo toman esas decisiones, para que la gente el día que concluya esta cápsula de alguna u otra forma sepa qué hacer. ¿Te parece bien? Me encanta el tema. ¿En dónde estás el día de hoy, Pablito? Bueno, después de echarme casi 10 años en Citibanamex, tuve una oportunidad para ya independizarme, ¿no? Y entrar al mundo de la asesoría independiente, en donde va muy ligado, ¿no?, a los temas que, ¿no?, seguramente vamos a abordar hoy. Asesoría independiente de inversiones. De manejar dinero. Sí, de manejar dinero, ¿no? Okay. Ahí es el foco principal del grupo. Hacemos otras cosas, también hacemos algo de banca de inversión y también le ayudamos a las familias que atendemos o a los clientes que atendemos a ordenarse, ¿no?, a poner sus finanzas personales en orden. A veces nos tocan, ¿no?, clientes muy sofisticados y también nos llegan clientes, ¿no?, también muy básicos. Entonces, ayudarles a, ¿no?, institucionalizar la forma en que ven el dinero y cómo lo manejan. Y en ese sentido, si yo llego contigo y te ofrezco, oye, no te ofrezco, sino te pido, oye, Pablo, ¿me puedes echar la mano? Tengo X cantidad de lana, quiero que me ayudes. Tú ves una característica que incluso la gente ya con dinero, ¿no? Y ahorita hablamos de los escalafones distintos que puede existir, pero sí, cualquier persona que tenga ya una cantidad respetable de dinero, ¿todos saben de lana, Pablo? ¿Todos saben qué hacer con su dinero? ¿Cómo verías eso? No, la verdad te sorprende, Takis. O sea, me toca lidiar, ¿no?, con gente o con familias de alto patrimonio, ¿no?, y también con familias, ¿no?, que a lo mejor no tienen ese volumen de dinero. Y no, en México seguimos bastante rezagados, sobre todo si nos comparamos contra Estados Unidos, o a lo mejor no más Estados Unidos, también si nos comparamos con Colombia, Chile, Brasil, ¿no?, sí hay un rezago importante en México en cuanto a la cultura financiera, ¿no?, o a la cultura de inversión. Entonces me toca ver de todo, ¿no? Inclusive estas familias que tú mencionas de alto patrimonio, que han sido muy exitosos en sus negocios y han realmente generado unas fortunas de tamaños que te puedo platicar de todo, no necesariamente por haber sido muy exitosos en el negocio que armaron, quiere decir que tienen ese conocimiento de inversiones, ¿no? Okay. Y un poco por eso existimos nosotros, ¿no? Por eso existe mi negocio, por eso existe la banca privada, ¿no? Que es un poco incongruente el concepto, ¿no? Porque yo pude hacer dinero derivado de un negocio, tuve que haber tenido algunas buenas prácticas. ¿Cómo es posible que ahora que me cae la lana, no tengo las buenas prácticas para hacerla crecer ya solita, ¿no? Es un poquito incongruente, ¿no? Y un poco es muy diferente operar un negocio, ¿no? Tener una visión como un emprendedor de hacer un negocio y sacarlo adelante ¿no?, y ser exitoso. Ahí entender un poco las tripas de cómo armar una estrategia de inversión que vaya de acuerdo a lo, ¿no?, tus expectativas en el futuro, que vaya de acuerdo a tu momento en el tiempo, ¿no? No es lo mismo invertir a los 18 años que invertir a los 98. Entonces, hay varios factores que influyen en cómo vas aterrizando y tienes, ¿no?, y hay una parte sofisticada, ¿no?, de cómo armar un portafolio. Okay. ¿No? Entonces, oye, sí. Y hablando en específico de esta, y para no vamos a ahondar varios temas, pero el tema de la cultura financiera, sí, desde tu punto de vista y después de tantos años de haber estado trabajando en el medio y ahora asesorando este tipo de familias, ¿qué crees que sucede en México? ¿Cuáles son los factores más o menos, a lo mejor desde un punto de vista de 33,000 pies de altura,
que en México la cultura financiera es tan baja. Y no me quiero comparar con Estados Unidos o con Europa, pero si te comparas incluso con Latinoamérica, tenemos un nivel de bancarización sumamente bajo, una concepción de la inversión totalmente nulo. Y aquí en Escala de Grises hemos hablado acerca de los CETES como el instrumento más básico, justamente para empezar a meter ese concepto. Pero ¿cuál crees que sea la causa en México, o el par de causas en México que no lo tenemos desarrollado? A ver, sin duda yo creo que el factor más importante que influye a lo mejor en ese rezago, para mí es la parte de educación, ¿no? O sea, las finanzas básicas, personales, nadie te las enseña, ¿no? No te lo enseñan en la escuela, en prepa, no te lo enseñan en la universidad. Entonces, realmente cuando empiezas a trabajar y a generar algo de ingresos, pues vas aprendiendo a veces a las buenas, a veces por las malas, ¿no? De cómo empezar a invertir. Entonces, eso influye mucho. No hay un enfoque, no le dan importancia, ¿no? A capacitar desde muy chicos o desde jóvenes a las personas en cómo usar bien tu dinero, ¿no? Cómo invertirlo, ¿no? Y conocer todas las herramientas que están disponibles, que cada vez son más, ¿no? En el ecosistema de inversiones. Esa es una. Y luego creo que también pues México, a través de las, ¿no?, décadas, ha tenido mucha inestabilidad política, ¿no?, también económica, y eso sí interrumpe, ¿no?, el poder hacer una planeación financiera de largo plazo. Yo creo que por eso lo he notado sobre todo a nivel empresario, ¿no?, en donde pues, han vivido cantidad de crisis, entonces siempre están a la defensiva y eso les quita ese apetito de tomar riesgo, ¿no? Y riesgo entre comillas, ¿no? Sí. ¿No? Porque luego también creo que el riesgo a veces está muy mal interpretado, ¿no?, de cómo lo conocemos hoy a cómo es el riesgo en el mundo de las inversiones. Y claro, si eso sucede si pasó con tus papás o con tus abuelos, fueron víctimas de ese tipo de crisis y arrastran esa cultura, ¿no?, a las siguientes generaciones. Traes un legado negativo, ¿no?, de una falta de cultura. Y tienes razón, yo tengo amigos doctores, por ejemplo, empiezan, perfectamente saben diagnosticarte, pero en el momento que empiezan a cobrar las consultas, no tienen ni idea qué hacer con su dinero. Sí. ¿No? Sí. Entonces dices, ¿cómo es posible que incluso un doctor no haya tenido al menos una clase para decir, oye, el día que cobres tu factura, te caiga tu lana, vas a abrir una cuenta en una casa de bolsa y le vas a meter a un CETE 28 días? Sí. No existe, es nula esa parte. Lo curioso es que yo hubiera pensado, o uno pensaría, que el tipo de target de gente con la cual platicas, que le manejas tú su lana, pues ya lo dominan y ya saben qué hacer. Y no es cierto, ¿no? No es cierto. Es decir, podemos aterrizar o podemos concluir esa tesis que el conocimiento de la inversión no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas. Es una cuestión que está en uno irla aprendiendo y quitándote el miedo, ¿no es cierto? Y que también hay dos como falsas creencias, ¿no? Uno es, tengo que tener muchísimo dinero para invertir, y la otra es, muy sofisticado invertir. La idea, el concepto de que es muy tienes que ser muy sofisticado para invertir. Y no, el mundo de inversiones es mucho más básico, ¿no?, que lo que la gente cree. Okay. ¿No? Es un mundo que no sale, ¿no?, de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, creo que, o sea, la gente se tiene que quitar ese tabú, ¿no?, de necesito ser sofisticado, muy rico, ¿no?, o tener mucho dinero para poder invertir. Entonces vamos a ponerle un poquito de escalafones a los targets. A mí me gusta saber en qué tipo de universo estamos hablando. Sí. Si yo tengo mis 1,000 o hasta mis 10,000 pesos, por decir algo, yo voy a una sucursal de un banco y me va a atender el cuate de la sucursal, el director, subdirector que esté en la sucursal. Y la gran mayoría de la gente en México, dado el Producto Interno Bruto per cápita que tenemos, pues claramente le alcanza para ir a la sucursal y que lo atiendan ahí. Uh-huh. Desde tu perspectiva, y esto es nada más por una cuestión incluso hasta de curiosidad, ¿cómo se dividen esos rubros, esos canales de acuerdo a cuánto vales, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tú te encuentras en uno de esos canales ya altos donde yo valgo X cantidad de lana, entonces tengo a alguien como Pablo, con la experiencia de Pablo, que me ayuda a manejar el dinero. Pero más o menos, primero para ubicarnos, ¿cómo lo ves tú? Sí. Más o menos. Y de hecho ese ecosistema, ¿no?, de banca privada, ¿no?, o de asesoría financiera o asesoría en inversiones ha venido creciendo con el tiempo, ¿no?, cada vez más, se ha venido ampliando. Entonces, empezando de arriba para abajo, sí, pues siempre está la banca privada, que le dicen la ultra high, ¿no?, el ultra high net worth, ¿no? Ultra high net worth. Net sí. Worth, la traducción es en inglés, de inglés de alto español, patrimonio. De alto patrimonio, sí, o sea, vales muchísimo. Ultra high, ¿ok? Sí. La ultra high. Cada banco es diferente, ¿no? No hay un estándar a partir de cuándo arranca,
¿no? Ese escalafón. Depende mucho del banco, pero normalmente para que te atienda ese tipo de banca privada, Sí. ¿no? Estás hablando de patrimonios líquidos que más o menos andan alrededor de los 10 a 15 millones de dólares, ¿no? 10, 15 millones de dólares, o sea, 200 a 300 millones de pesos, Sí. que yo tengo líquidos en el banco, en una cuenta de inversión, y entonces alguien con ciertas características ya me atiende one-on-one, Sí. ¿no? Sí. Ok. Y no nada más en las características del banquero que te atiende, sino también la accesibilidad, ¿no? Sí. A más tipo de inversiones un poco más sofisticadas, ¿no? O sea, es decir, el tipo de instrumentos a los cuales yo voy a poder accesar. Exacto. Ok. ¿No? Y ahorita hablamos de eso, Ahorita pero hablamos ok. de eso, sí. Entonces, 10, 15 millones de dólares, el top. Sí. Después. Luego viene, esa es la banca privada, ¿no? Luego viene la banca patrimonial, ¿no? Que la banca patrimonial tiene muchos servicios similares a la banca privada, atiende a un público mucho más grande, obviamente, hay más volumen, y ahí estamos hablando que el rango va desde, a lo mejor, igual, depende mucho del banco. Sí, es nada más una prox. Pero a lo mejor desde 500,000, 1,000,000 de pesos, ¿no? A ese tope, ¿no? De los 10 millones de dólares. Exactamente, de los 200 millones de pesos más o menos, ¿no? Ok. Entonces, por ahí va el rango. ¿Y ahí ya te atiende un banquero personal? Sí, Vamos ahí a decirlo sigues así. teniendo una atención, ¿no? Personal con un banquero. No es a lo mejor tan estrecha, Sí. porque maneja un volumen más grande de clientes, pero de todas formas es un cuate que, ¿no? que tuvo que certificarse, que tiene, ¿no? conocimiento ¿no? de los mercados, de los productos financieros, ¿no? Y o sea, sigue siendo igual como una, ¿no? atención muy hecha a la medida. Y entonces, paciente. ahora, desde mi punto de vista, viene la pregunta más interesante. La mayor cantidad de gente que va a poder ver Escala de Grises, en este caso, y en general, que tiene su lana, no va a tener el acceso a esos grandes capitales. Ojalá podamos poco a poco tener un ahorro de tal forma que el per cápita esté alto. Pero la gente común y corriente, los que tienen los 1,000 pesos, los 10,000 pesos, hasta los 100,000 pesos, que 100,000 pesos ya es una lana, pero no me va a alcanzar para que un cuate me atienda one-on-one a lo mejor. Hoy por hoy la tecnología ya también está funcionando a favor de todos nosotros, ¿no? En ese sentido. Totalmente, la tecnología abrió todo un, ¿no? espectro nuevo, Sí. ¿no? de opciones que hay para el inversionista. Entonces tienes desde pues, las plataformas digitales en donde tú abres tu cuenta, puedes abrir cuentas desde 1,000 pesos, ¿no? O creo que hay algunas desde menos, Sí. ¿no? Y ahí empezar a invertir. Y te dan acceso a la mayoría de los productos financieros que te puede dar un banquero privado en banca patrimonial, por ejemplo. Ok. ¿No? O sea, a los productos financieros típicos, ¿no? Renta fija, renta variable, ¿no? Ok. Los tienes ahí. Y puede ser local como internacional, ¿no? Que también es algo que luego en México pocos conocen. Desde México puedes invertir en empresas extranjeras, Sí. ¿no? Desde tu cuenta de banca digital, ¿no? O de tu casa de bolsa digital, ¿no? Y luego ya se está abriendo un nuevo mundo muy interesante en donde sustituyen al banquero y le dicen los robo-advisors, ¿no? O Robo-advisors. sea, son robots, Ok. ¿no? O algoritmos Sí. que ayudan primero te ayudan a armar tu portafolio, ¿no? Tú le pones un poco lo que esperas del portafolio, tu tolerancia al riesgo, tus objetivos financieros y te sugieren una cartera, ¿no? Y esa cartera te la van cuidando o la van rebalanceando conforme se van moviendo, ¿no? los mercados y realmente no tienes que hacer nada. Y muy barato, ¿no? Entonces esto masifica de alguna manera la cobertura que hoy por hoy pues, no tengo, ¿no? Yo Sí. que tengo mis 100,000 pesos, yo no sé qué hacer con ellos, poniendo yo de alguna manera ciertas características, ya hay un tratamiento que está muy estudiado, que me van a llevar de la mano sin necesidad que haya una persona enfrente de mí, Sí. ¿no? Eso, de alguna u otra manera, ahorita me estás hablando. ¿Quién tiene de 10 a 15 millones de dólares? Un número muy limitado en Muy México. chiquito, Que sí. debe haber el número, pero no sé cuál sea, pero sí hay un buen número de mexicanos con esos patrimonios. No lo he comprobado, Ajá. pero se lleva hablando de esto muchísimos años, que es algo, también habla de la poca cultura financiera, Sí. pero creo que hay entre 200 y 250,000 cuentas de inversión. En ese En rango. México. En México. En México. En México. Y no se ha movido. Ok. Bueno, luego ya vinieron los GBM Plus y creo Sí. que han abierto muchísimas cuentas y ¿no? Presumen de tener, ¿no? muchísimos clientes,
¿no? Pero No sé cuántos activos y eso, pero por muchos años se habló de que había entre 200 y 250,000 cuentas de inversión en México y no había crecido. Para una población económicamente activa de a lo mejor 60 millones de personas o 70, qué sé yo, es nada. No es nada. Es nada, ¿no? Sí, no es nada. Entonces, concluyendo esta idea para pasar a siguientes, pero tienes este ultra high net worth que es de 10 a 15 millones de dólares, donde te atiende una persona y casi te pone tapete rojo, ¿no? Vamos a decirlo así. Después tienes el segundo, que a lo mejor va de los 500, 1 millón de pesos hasta este tope de los 10. No vas a tener un trato súper personalizado, pero sí es una persona a la que te va llevando de la mano, Sí. ¿no? Luego tienes sucursales, que lo mencionaste. Claro. Luego tienes sucursales, Ok. ¿no? Ajá. Que ahí aceptan, ¿no? De todo. De todo. Y luego ya tienes las nuevas plataformas, que igual no hay mínimos, ¿no? Y en estas plataformas, que es lo que estamos hablando, es donde creo yo que tenemos que atacar este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque te van a otorgar, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo con este concepto del robo-advisor, un tratamiento similar a este rango de en medio, similar en cuestión de opciones que te van a llevar de la mano con algo ya hecho a tu medida y lo único que tienes que poner es tus datos. Sí, ¿no? tal cual. O sea, esa es una buena solución para hoy. Yo tengo mis 10,000, 50,000, 100,000 pesos, no sé qué hacer con la lana y un robo-advisor en una de estas plataformas, de una de estas casas de bolsa, me va a llevar de la mano sin ningún problema. Sí. ¿No? Y de todas formas, aunque tengas al banquero, ¿no? De banca privada de altos patrimonios, o al de patrimonial, o al de sucursal, o esté en esas plataformas, siempre es importante tener los conocimientos básicos, ¿no? O sea, saber qué papel juegan cada una de las inversiones dentro del patrimonio, ¿no? Okay. ¿No? ¿Qué papel juega renta fija? ¿Qué papel juega renta variable? ¿No? ¿Qué papel juega bienes raíces? ¿no? Okay. Que es donde más inversión hay, ¿no? En México. ¿Qué papel juega CETES? ¿no? Entonces tú dirías, y pasando al tema desde mi punto de vista de la psicología del inversionista, ¿no? Y en específico en México, ¿clasificarías, ahorita que estás hablando de renta fija, renta variable e incluso bienes raíces, los bienes raíces están directamente ligados al plazo de la inversión? Sí. ¿Qué me hablas del plazo? ¿Cuál es tu sentir en general acerca del plazo de la inversión? Y sobre todo por tu experiencia asesorando a gente que debería de tener la paciencia para esperar que su dinero rinda frutos, ¿no? Sí. En todas las inversiones, ¿no? Y hablando de las inversiones que se hicieron de forma inteligente, prudente, o sea, que no estás especulando, ¿no? Que no estás apostando, que realmente estás buscando crecer tu patrimonio con el tiempo, ese horizonte de inversión es tu mejor aliado. Okay. ¿No? Yo siempre le digo a los clientes, no hay atajos, ¿no? Y cuando alguien te propone un atajo, casi siempre no existe, ¿no? Tienes que dudar. Tienes que dudar. De lo lícito de eso. Sí, ¿no? Tienes que dudar. No existen los atajos, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa paciencia y saber que el tiempo, ¿no? Es tu mejor aliado en alcanzar esos retornos objetivos, ¿no? En alcanzar ese crecimiento patrimonial. Okay. ¿No? Que en México se ve poco. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que México tiene esa paciencia con estos inversionistas, aunque sean pocos? ¿Tienen esa paciencia para aguantar este plazo en México en general? ¿La psicología del inversionista mexicano? No lo veo. Yo sí lo siento muy cortoplacista, ¿no? Y por eso hay mucho dinero en CETES, ¿no? Para poder tener la disponibilidad de dinero rápido, ¿no? Y retornos de corto plazo, ¿no? Que hoy en día son espectaculares. Ahorita. ¿No? Ahorita son espectaculares, claro. Pero no siempre fue así, ¿no? Claro. O sea, no siempre fue así. Normalmente la renta fija, ¿no? Dentro de los tipos de inversiones, pues la que menos te paga, ¿no? Sí, claro. Y así va subiendo conforme le va subiendo el riesgo, entre comillas, ¿no? A esas inversiones. O sea, sí. Pero algo chistoso Ajá. es la gente muy fácil se compromete con los bienes raíces. Ahí sí les hace, ¿no? Clic, decir voy a comprar mi casa y mi casa no la toco y están dispuestos a aventarse 10, 15, 20 o más años, sí, ¿no? Con esa inversión, porque no deja de ser una inversión, ¿no? No deja de ser una inversión. Y se vuelve incluso el patrimonio más importante de esa persona, muchas veces. Sí. ¿No? Si yo fuera un cliente tuyo y me acerco contigo, tú como un gestor del dinero, y hablando de este tema de inversión, ¿cuánto crees o cuánto les recomiendas a todos los clientes de decir, ok, vas a meter la lana conmigo, perfecto, pero tienes que aguantarte al menos X tiempo para que yo como gestor de ese dinero te rinda los frutos necesarios? Sí. Para mí lo mínimo, o sea, el momento, más bien el tiempo ideal son 5 años. Okay. Por lo menos 5 años. O sea, entender
que una vez que inviertes, ¿no? Tener esa paciencia de esperar ese plazo. ¿Por qué? Porque es imposible predecir pandemias, es imposible predecir guerras, ¿no? Nadie conoce el futuro. Es un común denominador, ¿no? Entonces, 5 años es el espacio suficiente para cualquier tipo de inversión, desde bienes raíces hasta renta variable, la que sea, viva esos diferentes, ¿no? Ciclos económicos o eventos macroeconómicos y vaya madurando la inversión con el tiempo. Okay. ¿No? Okay. Primordialmente tú obviamente haces mucho uso de la renta variable, de invertir en las acciones, ¿no es cierto? Sí, yo soy pro invertir en la renta variable o en inversiones que su incentivo natural sea crear riqueza, ¿no? Una empresa siempre quiere crecer, ¿no? Sí. Ninguna empresa nace diciendo me quiero hacer chica me cada quiero vez ser chica, más. Claro, ¿no? claro. Quieren crecer. Sí. Entonces, el mercado de renta variable te da esa oportunidad muy fácil, que con poco dinero puedes estacionar tu dinero en empresas o en grupos de empresas o en índices, ¿no? Y treparte a la estrategia, ¿no? Es como decir, oye, yo tengo 10 pesos, ¿no? Se lo puedo meter a mi primo Juan Pérez con su proyecto X, o le puedo dar esos 10 pesos a Jeff Bezos, Sí. ¿no? Tal cual. De Amazon, tal cual, en donde sí vas a ser un inversionista chiquititito, Sí. pero sigues siendo accionista de esa empresa. Sí. Entonces te da la oportunidad, a pesar de la volatilidad, a pesar de todos los altibajos que tienen todas las inversiones, porque todas las inversiones tienen volatilidad, Todas. ¿no? Algunas te las expresan muy rápido y otras no tanto, ¿no? Que ahí es donde entra la psicología del inversionista, si quieres, ahorita migramos a ese tema, ¿no? Sí. Pero el mercado de capitales, pues, te da la oportunidad de poder acceder a este tipo de inversiones, y si eres paciente, pues te va a ir muy bien. Me gusta cómo pones el concepto de tengo las dos opciones. Me invitan a meterle lana a un restaurante, ¿no? Exacto. Tu primo. Y tú el hecho de estarle metiendo lana a ese restaurante con tu primo, lo estás prefiriendo a un cuate como Jeff Bezos y la acción que tiene para monetizar lo que es Amazon, ¿no? Una acción de Amazon, tal cual. O sea, al final estás invirtiendo en una empresa o en otra. Pero al meterle lana al restaurante, pues te estás yendo a la empresa chiquita, al negocio chiquito, cuando Amazon, un gigante perfectamente probado que tiene un crecimiento año tras año, también tiene una manera de que tú le inviertas y con tus mismos 1,000 pesos, que es una acción, ¿no? Exactamente. Es una de las maravillas desde mi punto de vista de esa democratización del dinero que ha existido, ¿no? Uh-huh. Que cada vez es más amplia. ¿no? Claro. Ahora, hablabas ahorita que no hay atajos a la inversión. Uh-huh. Desde tu punto de vista, es muy difícil la pregunta que te voy a hacer porque, y más en tu rubro de expertise, que es la renta variable, son las acciones. Uh-huh. Pueden haber años tremendamente buenos en rendimiento, años muy malos. Pero si tuvieras que más o menos poner un promedio, sobre todo para poder diferenciar, una inversión en un mercado como el tuyo, como la renta variable, donde recomendarías a tus clientes pues, hacer un retiro, esperarse, año tras año, ¿cuánto debe rendir o más o menos cuánto rinde para poder hacer la diferencia de aquellos negocios maravillosos que la gente de repente ofrece y vas a triplicar tu dinero en un año? Para saber y tener una alarma en ese tipo de negocios maravillosos contra un mercado real, que es como el tuyo. ¿Cómo lo medirías? Sí. A ver, creo que es una gran pregunta porque todo el tiempo estamos bombardeados, ¿no? Por los medios, por las noticias, ¿no? De estas historias de éxito y unos rendimientos gigantescos. Lo vimos, ¿no? Tú y yo lo platicábamos en la fiebre de Bitcoin, ¿no? Gente haciendo unos retornos ridículos, ¿no? Que de vez en cuando llegan esos garbanzos de libra y, ¿no? Son historias verdaderas, pero casi siempre suelen ser muy pasajeras, ¿no? Esas oportunidades, ¿no? O esas vivencias. O el cuate que te presume no te está diciendo las dos historias. No, te cuentan las buenas, pero no te cuentan las malas, sí, ¿no? Claro. A ver, por poner un ejemplo, pues el índice más robusto, más conocido a nivel mundial es el S&P 500, ¿no? El Standard & Poor's 500, ¿no? Que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Que por mucho es el mercado, ¿no? Más desarrollado. Claro. A ver, históricamente, ¿no? Y me estoy yendo hasta los 20, sí. ¿no? El S&P 500 ha pagado un 7% anual compuesto. ¿Qué quiere decir eso, Pablito? Para la gente. Eso quiere decir que a lo mejor hubo años muy malos, años muy buenos, mediocres, ¿no? Pero el promedio de rendimiento año con año, ¿no? Si sacas el promedio,
te dio un 7% anual compuesto. Y si es compuesto, ¿qué quiere decir? Que yo invertí 100 pesos, al final de ese año yo tengo 107 pesos, ¿no? ¿7%? Sí. 107. Y yo lo dejo invertido. Sí. Y entonces mi inversión en el año 2 se empieza a calcular sobre los 107. Exacto. ¿No es cierto? O sea, esos 7 pesos, el punto es, no lo saques, brother. No lo saques. Esa es la maravilla del interés compuesto, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, que cuando volteas la cara, te impresionas cómo va creciendo ese portafolio por ese interés compuesto, ¿no? Por ese rendimiento compuesto. Y ahí estás hablando de una inversión que está pulverizada, ¿no? En las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Hay una regla muy famosa, muy básica, que es la regla del 72. A ver, ¿cuál ¿no? es esa? A ver. Tú al número 72, divídelo por el rendimiento, ¿no? Ok. Y es lo que te tardas en duplicar tu patrimonio. ¿Por qué 72? Vamos a agarrar la calculadora. La calculadora, si ganaras el 1% al año, ¿sí? te tardarías 72 años en duplicar tu patrimonio, ¿no? Sí. O sea, tú arrancaste con 10 pesos, ¿no? Lo invertiste el 1%, sí. En 72 años tendrías 20 pesos. Ok. ¿Qué pasa cuando ganas un 7%? Ok. Entonces, 72 entre 7. Ajá. Entonces tengo 10.2 años. Entonces, cada 10 años, okay. ¿no? Duplicas tu patrimonio. Ok. ¿No? Es una gran regla esa. Es una gran regla, ¿no? Okay. Donde muchos se desesperan hablamos de este 7% y todo el mundo cree que es un 7%, ¿no? O sea, estable, ¿no? Que pasa todos los años. Y no es cierto. Sobre todo en la renta variable. La renta fija sí, ¿no? La renta fija es más predecible, ¿no? Es una tasa y vas a ir más por flujos, ¿no? Lo compré un CETE al 10%, vence este CETE, vuelvo a comprar un CETE del 9% y así, sucesivamente. Es la renta fija para la gente que no lo vaya... La renta fija, ¿no? No lo entiende. Y la renta variable, pues estás invirtiendo en empresas. En estas acciones de Amazon, en este S&P 500, etc. Exactamente, ¿no? Y hay todo, hay fondos, ¿no? De renta variable, hay ETFs que, ¿no? Replican una canasta, ¿no? De sectores, ¿no? Hay muchas opciones, sí, ¿no? Que luego podemos profundizar. Pero todo el mundo cree que ese 7% es constante y no, ¿no? Ahí es donde entra la volatilidad. O sea, hay años muy buenos, ¿no? Donde tienes unos rendimientos, ¿no? De 10, 15, 20, pero luego también vienen años muy malos, el año pasado, 2022. Fue un año muy malo. ¿Qué rendimiento habrá tenido la bolsa? Ahí cayó, la bolsa americana cayó como el 18, ¿no? En 2022. 18 o 19%, ¿no? Okay. Por eso la parte de la psicología del inversionista, ¿no? Es importante separar lo macro de lo micro. A ver, ahora sí que manéjamelo más despacio y voy concluyendo las ideas que me dijiste. De los últimos años, varias décadas para acá, un rendimiento, agarrándole esa idea, un rendimiento terrenal, me gustaría decirlo así, un rendimiento terrenal donde tú deberías de estar esperando que tu portafolio de inversiones sí rinda, 7% es la bolsa americana. Entonces, 7% sirve como un benchmark, como una referencia para decir, si mi tía llega y me ofrece poder triplicar mi dinero en un año, brother, o sea, la bolsa gringa te da el 7% año tras año. Entonces, a partir de ahí juzga que todo lo que te estén triplicando, dúdalo, número uno, ¿no? Ese es un portafolio más o menos real con alguien profesional como tú que estás llevando de la mano a tus inversionistas. Eso es como punto número uno. Sí. Y como punto número dos, lo que tú me estás diciendo es que ese 7% no se va a hacer de trancazo en un año, o sea, todos los años de manera constante. Vas a tener muchas volatilidades, como ejemplo el año pasado, que pudiste haber perdido 18 o 20% sobre tu lana, ¿no? Si tú tenías 100 pesos de repente para finales del año pasado, no lo haber tocado, ya tenías 80. Entonces, aquí quiero tomar entonces esta psicología del inversionista que me estás diciendo. Yo supongo que entonces hay gente que tú conoces que comete el error que cuando ve 80 pesos, 80 o 20% abajo, o sea, 80 pesos vale su estado de cuenta, se apanica y sale. Sí. Esa es la psicología del inversionista que queremos atacar ahorita, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado este año? Se recuperó. Se recuperó, claro. ¿No? Todavía le falta un cacho, ¿no? Para compensar, ¿no? La caída del año pasado. Sí. Pero va igual, 17, 18%, ¿no? Arriba. Hablando del S&P 500, ¿no? Claro. En ese caso, lo que está siendo beneficiado por parte del inversionista es el tiempo, el horizonte, que tú hablabas de él en un principio, ¿no? Sí. O sea, gracias a que se mantuvo y que confió y que se tranquilizó, la economía como tal lo fue llevando para arriba. Sí. ¿No? Y hay varios estudios porque no es un sentimiento, ¿no? O sea, todo esto se puede comprobar
¿no? Hay evidencia, mucha evidencia atrás de cómo esa paciencia, esa psicología, ese horizonte de inversión juegan a tu favor a la hora de invertir, ¿no? Si tú agarras cualquier gráfica, ¿no? de la bolsa, principalmente la bolsa americana, ¿y por qué hablo de ella? Porque es la que más historia tiene, ¿no? Sí. Pero si tú agarras y nada más te enseño una ventanita, pues se ve una volatilidad gigantesca. Pero si empiezo a estirar la línea, ¿no? Y empiezo a estirar el horizonte de inversión, esa volatilidad que en el presente, ¿no? Que ahorita se veía gigantesca, desaparece, se vuelve diminuta. Empieza a ser una línea de tendencia, digamos. Exactamente, se empieza a ver una línea de tendencia, ¿no? De crecimiento, en donde ese momento de crisis, ¿no? Cuando lo ves en perspectiva en largo plazo, pierde importancia. Inclusive hoy, ¿no? Que ya pasaron muchos años después del 2008, ¿no? Que fue una macrocrisis, sí, ¿no? De las peores crisis financieras que ha habido, ¿no? En la historia, ya empieza a verse más suave, ¿no? Que en su momento fueron épocas muy difíciles. Es decir, en los precios de las acciones que en el 2008 se cayeron todos y ya quedan guardados en esa gráfica, ¿no? Y cuando tú lo checas históricamente, pasa tanto tiempo, lo que tú dices es que ya empieza a suavizarse porque las acciones y toda esta tendencia macroeconómica sigue creciendo hacia la alza. Exacto. ¿No? Okay. Entonces, ahí es donde dimensionas el poder del, ¿no? del largo plazo. Del largo plazo, del tiempo, del horizonte del tiempo y de la psicología del inversionista de no apanicarse, ¿no? Exactamente. Te vuelves más frío, ¿no? Okay. También la parte emocional normalmente es lo que más influye en la toma de decisiones, ¿no? ¿A qué te refieres con la parte emocional? Lo acabas de mencionar. Abres tu portafolio, ¿no? Vas 10% abajo, te apanicas, sí, empiezas a tomar decisiones con la panza en vez de con la cabeza y tomas malas decisiones, ¿no? Ignorando todo este contexto. Ignorando todo, ¿no? Ignorando que a lo mejor pues, eres socio de Jeff Bezos, claro, ¿no? Claro. Ignorando que son negocios muy sólidos, ignorando muchas cosas importantes de la inversión. Sí. Y te vas nada más por ese sentimiento de miedo, ¿no? En cambio, si logras tener la disciplina y comprometerte a decir, a ver, esta inversión va a ser parte de mi patrimonio y estoy dispuesto a no tocarlo, ¿no? En por lo menos 5 años, sí, minimizas, ¿no? Las probabilidades de error, ¿no? Y maximizas las probabilidades de éxito, ¿no? Hablabas hace ratito, Pablo, acerca del casque y voy a explicarlo un poquito aquí en escala de grises porque sí, tú y yo lo conocemos el concepto. Sí. Y es curioso porque una vez más hemos desarrollado también un capítulo aquí en Escala de Grises acerca de este trading intradía, ¿no? Uh-huh. Que creo yo que se hizo muy famoso en la pandemia, ¿no crees? Porque la gente estaba pues, metida en su casa y estas historias donde compraron una acción y se subió 300% y ellos fueron los ganadores máximos, porque la gente estaba en su casa metida y no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Uh-huh. Este es el cascador para nosotros que estamos trabajando en esto, ¿no? Para que la gente entienda. El cuate que se la casca, el que está entrando y saliendo y cree que compra en el momento más bajo y lo vende en el más alto. Este es el cascador, ¿correcto? ¿Cómo compararías los resultados, los rendimientos en el largo plazo de un cascador, el que está compra y vende diario, contra alguien como tú, en este caso, y lo que tú representas como un inversionista de largo plazo? Sí. El problema del cascador es que puedes tener años muy buenos, ¿no? Un año muy bueno, ¿no? Pero el riesgo es más alto, ¿no? Porque quieres adivinar el futuro, quieres atinar, ¿no? Y algo que es imposible es, todo el mundo sueña con comprar abajo y vender arriba, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Claro. Y hay cantidad de herramientas, ¿no? que ha intentado, ¿no? predecir o acercarte a ese tiempo de entrada en las inversiones, ¿no? Y tiempo de salida, ¿no? El famoso market timing, okay, ¿no? Que es cuando compras y cuando vendes, ¿no? Nadie la atina. Nadie tiene esa bola de cristal. O sea, es lo mismo ir a Las Vegas y ponerle el rojo o al negro. Esa es lo mismo. Realidad, ¿no? Es lo mismo. Okay. Diferentes probabilidades a lo mejor, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, la forma de no caer en esa tentación es haciendo un portafolio, estabilizarlo y dejarlo crecer. Que el tiempo juegue a tu favor. Exactamente. Invierte de forma prudente, ¿no? Escoge buenas inversiones y sé paciente. No le vas a atinar al tiempo, nunca le vas a atinar al punto más bajo, al punto más alto, ¿no? A veces tienes suerte, a veces no, pero el tiempo lo va arreglando poco a poco, ¿no? Okay. Pero una parte importantísima es, primero da
primer paso, invertir, y luego está alimentando esa inversión, Sí. ¿no? Está alimentando ese portafolio mes con mes. El conjunto, ¿no?, del rendimiento que te dan los mercados, ¿no?, renta variable, renta fija, con el tiempo, más, ¿no?, la disciplina. De seguir metiendo tus 1,000 pesos. Sí. Y el cuate muy estricto, los que logran ser, ¿no?, muy exitosos, primero invierten y luego gastan, no al revés. Ok. Primero invierten Y luego gastan. Ok. En vez de invertir lo que sobra, más bien me gasto lo que sobra. Priorizan, ¿no? O sea, le dan prioridad a invertir. Y cuando volteas la cara en 10 años, mucha gente se sorprende de cómo evolucionó y cómo creció el patrimonio. Pablo, si tuvieras que recomendar un libro que rayara en lo sencillo para que no fuera aburrido, que fuera de lo más genérico para que me ayudara en mi rutina de inversiones, ¿cuál sería? Yo creo que para alguien que ya quiera tomarse en serio, ¿no?, el empezar a invertir, un gran libro, que es relativamente nuevo, muy fácil de leer, bastante divertido, se llama La psicología del dinero, ¿no? Okay. Que lo escribió Morgan Housel. Morgan Housel. Morgan Housel, ¿no? The Psychology of Money en inglés, La psicología del dinero en español. Sí, ese es un gran libro, ¿no?, introductorio al mundo de las inversiones. Te explica muy bien también la parte técnica, ¿no?, más bien desmenuza la parte técnica. Entonces hay un entendimiento más fácil de todo el ecosistema de inversiones. Y luego también toca algo que hemos repetido muchísimo, ¿no?, en esta plática, la psicología, ¿no? Okay. Cómo empatar las dos. Okay. ¿No? Cómo armar un portafolio inteligente y cómo actuar, ¿no?, sobre ese portafolio. Pablito, un concepto muy importante pero que no hemos tocado. La concepción del riesgo como tal. ¿Qué me dices acerca del riesgo en las inversiones? El riesgo creo que también hay que aprender a entenderlo, ¿no? Sí. Y va de la mano con el rendimiento, ¿no? La famosa relación riesgo-rendimiento. O sea, nunca se rompe, ¿no? Quieres más rendimiento, necesitas, ¿no?, tener un poco más de riesgo, ¿no? Por eso el rendimiento no te dice nada. Hay que entender cómo se llegó a ese rendimiento, ¿no? Es decir, yo puedo haber tenido ese 7% del cual hablábamos, pero a lo mejor sin haber hecho nada de riesgo, pues es una relación súper positiva, ¿no? Sí, o ve este ejemplo, tomando el ejemplo, ¿no?, usando otra vez el S&P 500. El S&P 500 dio el 7% invirtiendo en 500 empresas, ¿no? Okay. ¿Qué es mejor? ¿7% en 500 empresas o 7% en una empresa? Claramente en 500. Lo he diversificado muchísimo, ¿no? Claro. Y en una sola, a lo mejor el 7% pues era para que a lo mejor hubieras hecho el 30%, porque era una super apuesta, ¿no? Exactamente. O sea, hay que entender no solamente ¿no?, lo que te dice el rendimiento, sino cómo se llegó a ese número. O mejor dicho, estoy pensando, es un muy buen ejemplo que estás poniendo, perdón que te interrumpa. Si yo invierto en estas 500 empresas, la probabilidad de que estas 500 empresas se caigan 50% es muy baja. Entonces, haber obtenido un 7% en 500 empresas es un buen rendimiento. Pero si yo invierto en una sola empresa, la probabilidad de que esa sola empresa le haya pasado algo y se caiga es mucho más alta que en 500. Claro. Entonces, por lo mismo, debería estar esperando un rendimiento mucho mayor al 7%. Exactamente. Riesgo-rendimiento. Riesgo-rendimiento, ¿no? Que va de la mano con la diversificación, que ahorita tú lo tocaste. Pero el riesgo también muchas veces es más emocional que financiero, ¿no? El riesgo en el mundo de inversiones se puede calcular en todo, ¿no? Se puede calcular el riesgo en renta fija, se puede calcular el riesgo en renta variable. No quiere decir que con eso ya sepas qué va a pasar y estés blindado de cualquier evento macro o de volatilidad. No. Pero sí te ayuda a medir qué tan eficiente o qué tan coherente es esa relación riesgo-rendimiento, ¿no? Que eso es algo muy importante. Entonces, paso número 1 es, si te presentan una oportunidad de inversión, y te dicen, oye, te voy a pagar el 30%, oye, ¿cómo le vas a hacer para llegar a ese 30%? Ah, es que voy a comprar un Bitcoin. Pues el 30% suena increíble, Claro. ¿no? Pero mi riesgo es muy grande. Claro. Entonces ese 30% deja de ser atractivo. Y así es como vas desmenuzando, ¿no?,
el rendimiento y vas descubriendo los riesgos, ¿no?, que hay en ciertas estrategias. Me gusta la aseveración que haces de el rendimiento no significa nada. Pues, ¿cuál es un buen rendimiento? Pues dependiendo del riesgo que le estás metiendo a esa inversión, te diré si ese rendimiento va de acuerdo a ese riesgo y por lo mismo si hay congruencia entre los dos. Sí. Ese es el concepto, ¿no? ¿Por qué CETES paga 11% y el bono de Tesoro americano paga 5%? Porque claramente el bono del Tesoro americano tiene menos riesgo que el bono de México, ¿no? Exactamente. Y eso tienes, ¿no?, que tener un premio, ¿no? Tienes que tener un premio, ¿no?, por ese riesgo. Claro. Pablito, te voy a tirar unas preguntas, 3 preguntas rápidas o 4 preguntas rápidas y me vas contestando así, tal cual te sea. Están muy fáciles y hasta me dieron ideas. ¿CETES o acciones? Acciones, 100%. ¿Un rendimiento alto con mucho riesgo o un rendimiento alto con poco riesgo? Alto con poco riesgo. ¿Blanco o negro? Blanco. Escala de grises, Pablito. Perdón, escala de grises. Pablito, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. El señor Pablo Ballesteros aquí en Escala de Grises. Gracias por la paciencia, gracias por regalarnos tu tiempo y sobre todo, ojalá hayan muchas preguntas de este tipo de cosas y seguramente esta es tu casa, así es que te tendremos aquí en repetidas ocasiones si tú nos lo permites, por supuesto. Al contrario, muchas gracias. Me encanta el proyecto, que tiene mucho potencial y felicidades. Pues ya eres parte de él. Gracias. Muchas gracias. El señor Pablo Ballesteros en Escala de Grises, dentro de Plaza Pública. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.